Y listo. Muchísimas gracias nuevamente por quienes están aquí con nosotros. Por supuesto, muchas gracias a Claudia García. La abogada García trabaja aquí en San Diego como abogada familiar y ella es experta en el tema, así que la invitamos a que diera esta charla muy interesante acerca del derecho familiar en California. Saludos, Randy, desde Puerto Vallarta. Saludos a los que nos escuchan en Tijuana, en Ciudad de México, Mexicali. Muchas gracias. Hola, reina, no vaya manejando porque es peligroso. Un abrazo muy grande. Claudia, el espacio es suyo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación y solamente quiero igual aclarar que esta es una charla y plática en general. El derecho familiar es increíblemente extenso. Pudiéramos pasar días y días hablando de un tema como la custodia o el sostenimiento o casos de violencia doméstica, pero esto es una charla general de cómo se practica el derecho familiar aquí en el estado de California. Yo soy abogada desde hace casi 30 años y desde que me gradué en la Universidad de California Western School of Law, me dedico exclusivamente a hacer derecho familiar. Siempre he tratado de participar con la comunidad, como en este tipo de pláticas, en el Consulado de México, en la oficina del facilitador y tengo licencia para practicar en las Cortes Superiores del Estado de California y en la Corte de Distrito que incluye el Estado de California. La mayoría de los abogados que hacemos Family Law en el Estado de California somos solo practitioners, o sea, abogados que solamente tenemos despachos pequeños. Son pocos los que trabajan en firmas grandes. En fin, como les digo, el área de derecho familiar es importante aquí en California por la cercanía geográfica que tenemos con México, igual la cercanía con Tijuana, con el estado de Baja California y en los estados que tienen frontera. Arizona también es un estado de community property, igual que aquí en California. Cada abogado que practica derecho familiar tiene su propio estilo. Somos pocos los que somos bilingües. De hecho, aquí en San Diego, el 42% de la población somos hispanos, pero solo el 7% de la población, de los abogados en total que hay, hablamos español. Eh, Aquí en California, practicar derecho familiar suena como algo simple porque solamente se refiere a familias, pero realmente el área de derecho familiar incluye, te requiere saber de impuestos, de derecho mercantil, de derecho testamentario, de derecho de bancarrota, porque todos los casos a veces tienen o involucran este tipo de cuestiones. La mayoría de los casos del derecho familiar tienen que ver con divorcios y los divorcios incluyen decisiones en quién se queda con las propiedades, quién se queda con los hijos, cuánto le paga cada quien, etcétera, etcétera. En, en 1950, el 78% de todas las familias americanas consistían de matrimonios y la edad en ese tiempo de los matrimonios oscilaba entre los 20 para las mujeres y 24 para los hombres. Después de los años 60, con los cambios sociales que hubo y también la actitud y la opinión que la gente tiene de los matrimonios, pues crearon cambios, ¿no? Entonces, en el 2023, las últimas estadísticas dicen que la edad promedio del matrimonio de una mujer es de 28 y 30 años para los hombres. Las estadísticas también nos dicen que solamente el 53% de todos los americanos están casados.
En California, para que un matrimonio sea válido, necesitas ciertos requerimientos, cumplir con ciertos requerimientos, como por ejemplo ser mayor de edad, tener 18 años en adelante, tener una licencia de matrimonio y que exista una solemnización. Debe de haber una ceremonia. Esa ceremonia no tiene que ver con religión ni nada, simple y sencillamente tiene que existir alguien que lleve a cabo lo que en México o en América Latina se conoce como el matrimonio civil. En California no existen las faltas. Digamos, tú te puedes divorciar porque te quieres divorciar. No tienes que comprobar ni adulterio, abandono de hogar, violencia doméstica. Realmente solamente tienes que decir que hay diferencias irreconciliables y es la única causa por la que puedes alegar. No existen causas a partir de 1969. Los matrimonios que no son válidos o que no se reconocen en California es, por ejemplo, el matrimonio entre un padre y un hijo, entre hermanos, matrimonios que son entre una tía y sus sobrinos, o matrimonios que son bígamos. Y para los matrimonios bígamos, digámoslo así, a veces hay excepciones porque a veces las personas entran en matrimonio, se casan pensando que tienen todos los requisitos y por alguna razón, si una de las partes, por ejemplo, su divorcio no salió o no estaba terminado y se casaron, pues eso lo hace un matrimonio bígamo porque la persona estaba casada y se casó con otra. Sin embargo, existe dentro de la ley de California un remedio para eso. ¿Ok? También matrimonios entre menores de edad pueden ser válidos siempre y cuando tengan el consentimiento de los padres de los menores. Hay matrimonios que, o sea, una de las causas por las que pueden llegar a ser o declararse inválidos es cuando se comete fraude. Fraude no significa, por ejemplo, robar dinero o, por ejemplo, matrimonios que nunca llegan a consumarse, pueden alegarse que hubo fraude cuando hay personas que entran en un matrimonio y no tienen la capacidad. O la capacidad puede ser emocional, mental, la persona tenía traumas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión que, por ejemplo, Britney Spears se fue a Las Vegas y se casó y al día siguiente, o sea, lo puedes invalidar porque no estaba en un estado emocional que podía dar el consentimiento porque estaba bajo los efectos del alcohol o de las drogas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, mentirle a tu esposo de que yo soy millonario o soy virgen, eso no es razón eso no se considera un fraude, ¿ok? Otra de las cosas que deben de saber acerca de la ley familiar en California es que en California no existe lo que se le llama common law marriages, ¿ok? Si la persona no está casada, no está casada. Sé que en otras jurisdicciones existe el concubinato, creo que ese es el término que se usa en México. Common law marriage sí existe en otros estados de la Unión Americana, por ejemplo, en Colorado, en Iowa, en Kansas, en Montana, en Oklahoma, en Texas, en Rhode Island, en DC y South Carolina, nada más para nombrar algunos que sí reconocen que si una persona vive con otra persona sin haber ido a obtener una licencia de matrimonio o haber tenido un matrimonio civil, sus uniones sí se reconocen como tal y los derechos que tengan de acuerdo a cada ley estatal van a aplicar. Aquí en California reconocen el término putative spouse, que es una esposa que tiene
Ella cree que su matrimonio es válido porque hubo una ceremonia, porque tenía 18 años, porque firmó el acta de matrimonio, pero igual puede haber habido alguna cuestión, por ejemplo, el divorcio de la otra persona no había finalizado o no había tomado efecto, y eso la puede calificar como una esposa y obtener todos los derechos. ¿Ok? Existe, por ejemplo, porque mucha gente dice, pero eso es injusto, ¿cómo voy a hacer yo que he vivido y sacrifiqué mi vida y mi profesión por esta persona? Viví todos estos años y ahora me dicen que no tengo derecho ni a división de bienes, ni tampoco a recibir sostenimiento. Para eso se puede argumentar y existe una ley, se llama The Marvin Action, en la que puedes hacerlo en una corte civil, no en una corte de lo familiar. ¿Ok? Esto vino a raíz de un director de cine que se llamaba Lee Marvin. Era un actor que básicamente trajo a una modelo muy hermosa a vivir con él. Y después de ciertos años, pues la cambió por otra modelo igual de hermosa. Entonces, esta esposa, esta persona, vino y trajo la demanda y se creó esta teoría o esta causa judicial por la cual en la cual tú vas a establecer que tú entraste en un contrato. Básicamente es un breach of contract, es un incumplimiento de contrato, porque el contrato era: vamos a vivir juntos, vamos a formar una familia, yo te voy a sostener, él siguió trabajando, ella no, se dedicó a la crianza de los hijos y cosas así. Y entonces esa es otra manera que puedes argumentar que tú tienes derecho a la división de bienes y a sostenimiento. Volvemos a lo mismo, no va a ser en un juzgado de lo familiar porque no hay un matrimonio. No hay un matrimonio legal, no hay un matrimonio válido. Otra, ahorita les estoy dando un poquito de estadísticas y un poquito de historia para ahorita empezamos a hablar cuáles son los requerimientos pues estos son los requerimientos para un matrimonio. Ahorita vamos a hablar de lo que es family law, que tiene que ver con divorcios y separación de bienes. ¿Ok? El matrimonio más longevo que se ha registrado en los Estados Unidos duró 86 años. Él murió a la edad de 105, que fue con su muerte que básicamente se acabó el matrimonio. Las estadísticas dicen que las parejas que se casan entre 28 y los 32 años son las parejas que tienen las posibilidades de durar casados por más tiempo. Eso es lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas también dicen que enero es el mes más productivo para los divorcios, porque las personas toman todas estas resoluciones de año nuevo y entonces empiezan a decir que voy a empezar año nuevo, vida nueva, en fin. También aquí en California se reconocen los matrimonios del mismo sexo, y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, responsabilidades, y se les trata de la misma manera como se les trata a las parejas heterosexuales. Esto obviamente puede cambiar en cualquier momento con la nueva administración y todo el cambio de cómo las personas ven, y la Suprema Corte podría revocar eso en cualquier momento. Am, en California tenemos, aquí en San Diego en particular, pero es a través de todo el estado de California, los jueces de derecho familiar se rotan cada 3 años. Es muy, muy raro tener un juez que lo vas a ver en la misma posición más de 3 años. Eso crea, pues, un sinfín de problemas para los que lo único que hacemos es derecho familiar. Generalmente todos los jueces que nos tocan vienen de la fiscalía o del Public Defender's Office, o sea, son abogados penalistas, tanto de la defensa como fiscales. Entonces,
ninguno de ellos tiene demasiada experiencia, pero los ponen así como castigo por haber querido ser jueces en Family Court, y a nosotros son los que nos toca básicamente educarlos y tratar de convencerlos de que tienen que hacer ciertas cosas. La mayoría de nuestros audiencias son remota, por Zoom, pero a menos que sean el día de tu audiencia en la que tú estás pidiendo un remedio, o cuando son órdenes de restricción, generalmente los jueces quieren que las personas se presenten en persona, porque para determinar la cuestión de si hubo violencia o no hubo violencia, los jueces determinan a quién le van a creer, quién es más creíble, ¿no? El agresor o la persona a la que se le acusa de ser el agresor, o a la persona que pide el remedio. Cuando las personas deciden separarse después de que su matrimonio fue legal, pueden aplicar para un divorcio, para una separación legal o para una nulidad del matrimonio, ¿ok? La separación legal no es un divorcio, pero todo lo que conlleva dentro de un divorcio es lo mismo, solo que el vínculo matrimonial nunca se va a disolver. Esa persona no se puede casar con otra, y no puede haber, o sea, siguen casados, se dividen los bienes, se dividen los hijos, se dividen todo, pero siguen casados. Y hay muchas razones por las personas eligen eso. Por ejemplo, cuando los matrimonios son de muy larga duración y la persona ya son mayores, la persona no va a calificar para un seguro médico, porque el beneficio del seguro médico es por medio del estatus de estar casada. Entonces, si no está casada o casado, pues no les van a dar ese beneficio. Las personas a veces deciden seguir casadas, se dividen los bienes, se dividen los hijos, las propiedades, todo, pero siguen casados. Y la otra, pues es cuestión a veces cultural, y pues existe ese remedio como para separar todos los bienes y los hijos, ¿ok? Para que un juez pueda dar un fallo de un divorcio o de separación legal, o que pueda dar un fallo de nulidad, obviamente tiene que tener jurisdicción. El término de la jurisdicción es amplio. Tiene que tener jurisdicción sobre la causa, que en este caso sería divorcio, dar órdenes de custodia, dar órdenes de sostenimiento, etcétera. Entonces, para que un juez pueda dar un fallo de un divorcio, la persona tiene que estar presente, tiene que vivir en Estados Unidos, por lo menos una de las partes. Tiene que estar físicamente en el estado 6 meses y en el condado 3 meses. Para que un juez en California tenga jurisdicción sobre qué hacer con la custodia de los hijos tienen que estar igual en el condado. Tienen que vivir aquí, dormir aquí, ir a la escuela aquí, porque si no, no hay jurisdicción. Muchos de los casos que yo manejo, tenemos familias que son biculturales y binacionales, porque tienen el negocio del papá acá, pero viven en Tijuana, pero los niños cruzan toda la frontera todos los días para venir a la escuela, a la prepa o a cualquier escuela. Entonces, ahí es donde empiezan las cuestiones de la jurisdicción. El juez tiene que tener jurisdicción sobre las personas. Por eso es importante que la persona viva aquí, esté aquí, porque a la hora de dividir propiedades que no están aquí, que es lo que siempre sucede en estos casos binacionales, que la persona, por ejemplo, tiene su negocio acá, tiene sus compañías acá, trabajan acá, hacen sus taxes acá, pero la casa está en Tijuana, o la casa está en Mexicali, o el terreno está en Ensenada, o en la Ciudad de México, o donde sea. Entonces, un juez en California no tiene jurisdicción sobre la propiedad, pero tiene jurisdicción sobre las personas. A las personas se les va a ordenar ir a aquel país o donde esté la propiedad, y se les va a ordenar tomar acciones.
ir con un notario, firmar los papeles, en fin, rentar la propiedad, pero no puede un juez aquí tener jurisdicción sobre esa propiedad, tiene jurisdicción sobre las personas. Entonces hay que tener a la persona aquí en California para que un juez pueda ordenarle hacer o tomar acción en cualquier, digamos que está en otro estado la propiedad. En fin, así es como funciona la cuestión de la jurisdicción. ¿En dónde puedes abrir un caso? El caso se tiene que abrir donde la persona viva. Si la persona vive, por ejemplo, aquí en San Diego, tenemos varias, es un condado grande, es uno de los más grandes de California y tenemos muchas ciudades, Chula Vista, National City, Del Mar, La Joya, y tenemos varios juzgados que cubren estas zonas geográficas. Una persona que vive en Chula Vista no puede abrir su caso aquí en el centro de San Diego y tampoco puede abrirlo en la Corte de Vista porque no vive ahí. Entonces, de lo que se trata es de atender a las personas en el área. eh, eh, am, Los clientes que tenemos o las personas a las que atendemos aquí en California, aquí en San Diego, generalmente son casos muy difíciles porque los casos fáciles no se litigan. Entonces, vienen personas con muchísimas emociones, con muchísimos problemas y no es difícil de entender. Estamos hablando de que un divorcio se ha dicho que es como si fuese la muerte de alguien, entonces la gente viene con muchas emociones, muchos problemas, muchas expectativas que a veces la realidad pues no, o sea, por muy talentoso que sea su abogado o su abogada, pues no se le va a cumplir. A veces llegan señoras que quieren que las mantengan el resto de su vida. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que de estas personas tienen que buscar trabajo y convertirse en alguien autosuficiente. Y eso aplica para todas las personas que están en procesos de divorcios. ¿Ok? Ok, ahora ahora sí, a empezar de lleno a ver qué es lo que necesitas para abrir un divorcio en California. Primero que nada, tienes que empezar metiendo tu petición, asumiendo que tienes 6 meses aquí en el estado, 3 meses en el condado. Ahora que si hay una situación de emergencia, por ejemplo, aquí se da mucho que muchas mamás se traen a los niños para acá porque el papá es violento y viene y llegan a un asilo, a un shelter. Entonces, ellas no tienen la residencia necesaria para abrir una petición de divorcio en contra de esta persona, pero sí pueden hacerlo para pedir una separación legal. Para una separación legal no existen los requerimientos de las residencias o pueden abrirlo. Entonces, tienen que comprobar que están casados, tienen que tener sus documentos en orden, tienen que comprobar si son, por ejemplo, porque también en California se reconoce a domestic partners. Domestic partners son las personas que se registran como tal, pero no están casadas, ¿ok? Esto puede ser, por ejemplo, gentes que están muy mayores y no se quieren casar, pero quieren recibir los beneficios, por ejemplo, de un seguro médico o cosas así, pueden registrarse como domestic partners y puede esa persona recibir el beneficio del seguro médico de su pareja, aunque no es su esposo. Para empezar, tienen que comprobar el estatus legal de que están casados o que son partners o que están pidiendo una separación legal para poder empezar un proceso de divorcio.
Como les dije anteriormente, tienen que cumplir con requerimientos de residencia, 6 meses en California, 3 meses en el condado de San Diego, y para eso solamente se necesita una de las partes. La otra parte puede vivir en cualquier otra jurisdicción. Tienen que comprobar cuánto tiempo tienen de casados, tienen que poner la fecha de matrimonio, poner la fecha de separación y establecer cuántos años llevan de matrimonio. Tienen que indicarle al juzgado cuántos hijos tienen, dónde nacieron, dónde viven, etcétera, etcétera. En la petición para abrir tu caso de divorcio, también tienes que solicitar que el juez establezca que ciertas propiedades son tu propiedad separada y otras propiedades son community property o propiedad mancomunada. No tienes que comprobar causa con que digas o con que pongas en tu petición que lo que necesitas o lo que quieres es una separación porque hay diferencias irreconciliables, es suficiente. En la petición también vas a hacer tu solicitud para que se te dé órdenes de custodia, ya la custodia legal, la custodia física de los menores y qué es lo que tú estás solicitando para la otra parte. En unos momentos más vamos a hablarlo de los específicos de la custodia la diferencia entre la custodia legal y la custodia física. En esta petición también tienes que pedir si necesitas órdenes para establecer sostenimiento, ya sea sostenimiento para tus hijos, para pensión alimenticia para menores o para tu cónyuge, alimony, spousal support, como se le llame. También vas a pedirle al juez si es que quisieras contratar abogados, tienes que decirle al juez que necesitas que te den órdenes temporales para contratar un abogado. Ok, para que un juez te pueda dar órdenes temporales o finales de custodia y de visitas para tus hijos deben de estar aquí en el condado de San Diego. 3 meses pero igual, si es un caso de emergencia o, por ejemplo, cuando hay casos donde la custodia ya se estableció en México y se traen a los menores para acá alegando violencia o cualquiera de estas cosas, los jueces pueden tener jurisdicción de emergencia para para establecer órdenes temporales, pero igual tienen que dar la información de si existen otros casos, de qué se tratan los otros casos, si hay un caso establecido en México, tienen que declararlo en esta solicitud de emergencia. También tiene que saber el juez si existe cualquier otra petición de otra persona, porque no solamente los padres pueden tener custodia, puede haber, por ejemplo, ¿cómo se dice? Step parent, la pareja de tu mamá o de tu papá o tus abuelos o terceras personas que tal vez quieran mantener la relación contigo. El juez tiene que saber si alguien más está pidiendo o solicitando custodia para hacer las decisiones apropiadas. Ok, para que un juez te dé una orden de custodia, primero tienes que establecer que eres el padre o eres la madre de los menores, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, la persona dice, este es mi caso y estos son mis hijos, y viene el papá y dice, no, yo no soy el papá de estos hijos. Va a depender de la edad de los hijos, del tiempo que hayan convivido con el papá, para que el papá, aunque exista un matrimonio, pueda demandar o exigir exámenes de ADN. Si cuando no hay un matrimonio, lo primero que tienes que hacer es hacer una petición para que se establezca la paternidad de estos niños y igual, si la persona dice, sí, yo soy el papá, pues firma, y si no es el papá, tiene derecho a hacer un examen de ADN, porque no pueden darle custodia a alguien que no tiene derecho.
¿ok? Entonces, es súper importante que se sepa es que existe algún documento o algo que establezca que esta persona que está solicitando la custodia de los menores o visitas con los menores tenga algún derecho legal. Cuando no existe un matrimonio y la persona dice, pero es que el nombre del papá está en el acta de nacimiento. El acta de nacimiento no establece una obligación ni la paternidad del menor, ¿ok? Crea una presunción que se tiene que establecer se tiene que establecer, si tiene que ser reconocida por un juez. Cuando hay un matrimonio, se asume, hay una presunción de que el esposo es el papá y de que la esposa es la mamá. Pero como es una presunción, se puede rebutar, refutar, ya sea con exámenes de ADN o con cualquier otra manera de que lo puedan comprobar, ¿ok? Asumiendo que existe, está establecido que estas personas tienen derecho a tener órdenes de custodia y de visitas. La primera es la custodia legal. La custodia legal se refiere al derecho que tiene tanto el madre, la mamá y el papá de tomar decisiones sobre los hijos. Se trata de decisiones, no de dónde viven ni nada. Es decisiones como, por ejemplo, a qué escuela van, qué médico los va a ver, si se operan, si no se operan. Y esto últimamente ha estado en las noticias por lo de los niños trans, que si se cambian de sexo, que si no se cambian de sexo. O sea, hay una infinidad de controversia por eso. Y de todas maneras, el juez, cuando el caso llega a un juzgado, el juez va a tomar todas las decisiones basadas en el interés del menor, qué es lo que más le conviene al niño. Los papás pueden decir una cosa, la mamá puede decir otra cosa, pero el juez tiene que enfocarse en el niño. Cuando hay muchas disputas y están muy, muy extremas las posiciones del papá y de la mamá, generalmente el juez va a nombrar un abogado para que represente al menor. ¿Ok? A los jueces no les gusta entrevistar niños, no les gusta entrevistar adolescentes. Sin embargo, la ley les favorece a los menores de edad cuando cumplen entre 13 y 14 años. ¿Por qué? Porque ya tienen suficiente edad y tienen suficiente conocimiento de lo que ha pasado, lo que está pasando en la vida de ellos y de sus padres, para que un juez escuche. El juez tiene la obligación de escuchar la preferencia del menor. Digamos, el menor prefiere pasar más tiempo con el papá porque es un varón, porque está empezando a desarrollarse, a desarrollar su identidad, o prefiere pasar con la mamá porque la mamá le da más permisos, le compra más cosas, qué sé yo. Los adolescentes tienen y pueden venir a un juzgado y decir, estas son mis preferencias, pero no quiere decir que eso es lo que se va a hacer. El juez tiene siempre la última palabra, ¿ok? Entonces, sí se les toma en cuenta, no deciden ellos y es muy importante que sepan, porque hay muchos niños que dicen, pues es que yo ya tengo 14 años, yo puedo decidir si me voy con mi mamá y me voy con mi papá. No funciona así. En fin, la custodia física se refiere a dónde pasa el menor la mayor parte del tiempo. O sea, pasa el 30% con el papá, el 70% con la mamá. Todo va a depender de qué tan disponibles estén ambos padres, dependiendo sus horarios de trabajo y dependiendo de lo que se haya practicado, o sea, qué tanto o cómo se han compartido todas las visitas de estos niños desde que se separan las personas o durante el matrimonio, qué tan involucrado ha sido un padre o una madre en la vida del menor. Generalmente es la mamá la que los levanta, les da del desayuno, les peina el pelo, los lleva a la escuela, los recoge de la escuela, los lleva a la práctica de soccer, al ballet, etcétera, etcétera, etcétera. Hace la comida, les da la cena.
Si llega el papá, pues qué bueno, ya vieron al papá por 5 o 10 minutos, pero generalmente es uno de los padres, casi siempre es la mamá, la que siempre tiene todas estas responsabilidades. Entonces, un juez no se las va a quitar. Los que los jueces van a hacer es tratar de no crear cambios drásticos en la rutina de estos niños. Y entonces ahí es donde van las partes, si no llegan a un acuerdo entre ellos originalmente, los van a mandar a una mediación. En la mediación, esta persona es neutral y esa persona redacta una recomendación. El trabajo de ese mediador o mediadora es hacer que los papás lleguen a un acuerdo, pero si no llegan a un acuerdo porque están completamente en lados opuestos de lo que quieren o cómo piensan que deben de compartirse la custodia, entonces este mediador o mediadora redacta un reporte que no es confidencial. ¿Ok? Ese es el único problema que yo le veo a esto. No es confidencial. Y entonces en esta entrevista les preguntan si hay historia de violencia doméstica, si hay historia de abuso de drogas o alcohol, en fin, y cada uno presenta qué es lo que quieren, cómo quieren compartir a sus hijos. Este reporte, eh, todo queda básicamente como parte del reporte. La mamá quiere esto, el papá quiere esto, la mamá acusa al papá de esto, el papá, y son acusaciones que si la mediadora le cree a uno al otro, a veces pasa. Los jueces generalmente, 99.9 del tiempo, adoptan el reporte como orden de la corte. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los jueces no estaban en la mediación y los jueces ven a estas personas estar en completo desacuerdo en todo. ¿Ok? Entonces, el trabajo del mediador o lo de la mediadora es hacer lo que más le convenga también al menor. Si la mediadora ve que, por ejemplo, hay niños que quieren hablar o la mamá en la hora de la mediación les dice, quiero que entrevisten a mi hijo quiere hablar contigo, la mediadora los puede entrevistar. Ella puede decir, ok, tráeme a los niños después que salgan de la escuela y eso va a ser parte del reporte. Por ejemplo, si hay muchas acusaciones de ambos o hay llamadas o hay quejas hechas a Child Protective Services, a las instituciones de protección al menor, la mediadora tiene que ver esos expedientes, ver en qué quedó la acusación de negligencia, de abuso sexual o de abuso físico o cualquiera de las alegaciones que sean. Y ese reporte refleja todos estos contactos que los mediadores hacen y ese reporte también refleja qué es lo que recomiendan y por qué lo recomiendan. Tienen que tener una base, una justificación. Y entonces de ahí se generan las recomendaciones a quién le van a dar custodia legal. Generalmente a ambas partes se les da, aunque estén en polos muy opuestos, se les da custodia legal compartida. La custodia física generalmente se va a ir con la persona que tradicionalmente ha cuidado a los hijos. Las vacaciones, las vacaciones o la cuestión de visita se va a determinar de acuerdo a la disponibilidad de cada papá. Si tenemos, o de cada uno de los padres. Si tenemos uno de los padres que trabaja 80 horas a la semana, pues tal vez no los pueda ver en toda la semana y a lo mejor los ve en fin de semana. Hay papás que viajan y que solamente pueden estar con los hijos un fin de semana al mes. Y todo queda establecido o recomendado, hasta dónde van a intercambiar a los niños, si quién le va a poder hablar por teléfono al niño, a qué horas, qué se puede discutir. Se crean como recomendaciones, pero generalmente se convierten en órdenes de cómo se deben comportar los papás, ya que se están divorciando. No pueden exponer a los niños a ninguna cuestión legal, no deben de enseñarle los papeles legales, no deben de compartir con ellos las declaraciones de los papás, no pueden estar hablando mal de los papás delante de la presencia de los niños y también procurar que terceras personas que están en la familia o alrededor tampoco lo hagan. También pueden
se generan órdenes de prohibición de cambiar la residencia de los niños fuera del condado de San Diego sin que el papá lo autorice o sin que un juzgado te lo autorice. Esto último son lo que considero yo en mi práctica que son los casos más difíciles que hay. Cuando los papás quieren cambiar de dirección por infinidad de motivos y no tienen ni que explicarlos. Generalmente los papás tienen derecho a mudarse, pero ¿cuál es el efecto en los niños y en el papá o la mamá que se queda en este condado? Entonces, esos son los casos más difíciles que yo creo que existen. So, asumiendo que ya hay órdenes de custodia, de visita, de días festivos, de vacaciones, de las vacaciones de la escuela, del verano, del spring break, todo. Ahora la cuestión es child support. Child support en California, tenemos una fórmula porque es bastante extenso lo que tiene que considerar, pero existe una fórmula, tenemos un programa, así como un programa donde se codifica la ley y se incluyen ciertas cosas en ese programa. Y ese programa tú pones las cantidades, lo que se considera. ¿Qué se considera? El tiempo que pasa cada papá o cada padre de familia con los hijos. ¿Cómo van a ser sus impuestos de ahora en adelante? ¿Cuántos hijos son? ¿Cuánto gana el papá? ¿Cuánto gana la mamá? ¿Cuántas deducciones de ley puede tener cada uno? Por ejemplo, ¿quién paga el seguro médico? Si los dos pagan seguro médico en sus trabajos, a los dos se les da la deducción. Si pagan cuotas de retiro obligatorio, por ejemplo, los papás que trabajan en el sistema federal tienen que pagar el retirement, no se les pregunta, se les quita. Todas esas deducciones se les da por ley y sale la fórmula y dice cuánto le va a pagar el papá a la mamá o la mamá al papá, dependiendo de la cantidad que ganen los papás. También en ese programa se generan ¿qué más se puede pagar? Todas las actividades extracurriculares de los niños que no las cubre el child support, por ejemplo. Si tienes una niña que toda la vida ha bailado ballet, no le vas a quitar eso y si existe dinero disponible, se le va a pedir al papá que pague, que siga pagando, pero igual va a depender en la cantidad, se crea un porcentaje de acuerdo al ingreso de cada papá. Por ejemplo, si el papá gana $10,000 al mes y la mamá gana $1,000 al mes, es obvio que no van a poder pagar 50 y 50 estas clases extracurriculares de los menores. Entonces, la orden va a decir que uno paga 80 y la mamá 80% o 90% y la mamá paga 10% y va a depender de los ingresos. So, el child support es una fórmula que considera solo ciertas cosas. Los jueces aquí en California hacen todo lo posible y lo imposible para que la mayor parte o sea, el niño reciba el beneficio. ¿Ok? Pero nunca, nunca, nunca puede un juez quitarle más del 50% del ingreso de la persona que es el que va a pagar. Digamos que casi siempre es el papá, ¿no? Son pocas las mamás que ganan más que un papá, en donde la orden será viceversa. ¿Ok? Entonces, ya que existen esas órdenes de sostenimiento, entonces hay que ver si hay dinero disponible para darle sostenimiento al cónyuge, a la esposa o al esposo. Porque si no hay dinero disponible, pues no, aunque la persona diga, pero es que me tiene que mantener, sí, pero no hay dinero. ¿Ok? Cuando tú vas y solicitas tus órdenes temporales de sostenimiento, tienes que comprobar que alguien necesita spousal support o no sé cómo se dice en español spousal support, no sé si es sostenimiento al cónyuge o a lo mejor tiene una palabra, no sé. Tienes que comprobar que alguien necesita, tiene que haber una necesidad y eso es fácil de comprobar, de que existe una necesidad, pero también tiene que haber alguien que tenga habilidad de pagar. Y después de que le ordenas a una persona pagar child support, gracias, es pensión conyugal. Ya aprendí algo hoy. Ya, o sea, tiene que haber ese dinero disponible para pagar esa manutención o pensión al conyugal, al cónyuge. Ok, entonces
Ya les expliqué cuáles son las consideraciones para lo del child support, las consideraciones para, digamos que hay dinero, hay necesidad y hay dinero disponible. ¿Cuánto le va a tocar a la persona? La cantidad de child support es guideline. Esa, lo que diga la fórmula, eso es. Para las esposas, para los esposos o cónyuges es totalmente diferente. El juez tiene una autoridad amplia. Digamos que hay dinero disponible, el juez tiene que analizar y dar su opinión por escrito de qué es, por qué piensa que, no sé, $10,000 es suficiente, ¿no? O $1,000, o $10, o no hay. Entonces el juez va a analizar el estándar de vida de las personas, o sea, cómo vivía esta familia, a qué está acostumbrada este cónyuge, si tenían un estándar de vida elevado, si iban de vacaciones a todos lados, si tenían carros del año, si mandaban a sus hijos a escuelas privadas, los niños tenían clases de equitación, natación, clases para aprender a manejar aviones, qué sé yo, ¿no? Todas estas cosas se van a considerar. Se considera también si la persona tuvo periodos, interrumpió su vida laboral para cuidar hijos. Obviamente, casi siempre es la mamá. Se va a considerar si es un matrimonio de larga duración o de corta duración. Generalmente los matrimonios de larga duración, las órdenes no se terminan, tiene que haber otro tipo de circunstancias para que alguien venga y cambie. Pero generalmente los matrimonios de larga duración son de 10 años en adelante. Si el matrimonio no ha durado 10 años, puedes obtener una fecha de terminación más temprano. El juez va a considerar si ha habido violencia doméstica. Eso es un factor importante. ¿Por qué? Porque la persona a veces pide sostenimiento, pero esa persona fue el agresor y hay órdenes donde se dice que él o ella fueron el agresor. Esa persona automáticamente no puede recibir pensión. También se va a considerar la edad de las personas, la edad y el estado físico. A veces tienes matrimonios de corta duración, pero la esposa o el esposo quedó deshabilitado. No le vas a quitar esa ayuda, o sea, y te la van a extender y te la van a extender porque así es como los jueces siempre van a hacer más de lo que deben hacer, porque tienen esa autoridad, tienen la jurisdicción, tienen la autoridad de extender, de cortar y pueden hacer básicamente, no es lo que quieran, pero sí tienen mucha latitud para tomar estas órdenes y extenderlas para tratar de proteger a la persona que está recibiendo el sostenimiento. También van a considerar si, por ejemplo, esta es la esposa que fue la novia del estudiante, que lo apoyó toda la vida, que dejó de trabajar o trabajaba ella para que él terminara su carrera de doctor, de arquitecto, de abogado, de lo que fuera. Todas estas son una serie de factores, más lo que al juez se le dé la gana para poder darte una orden de sostenimiento. ¿Ok? So, asumiendo que ya tienes tu orden temporal de sostenimiento, tienes tu orden de custodia, tienes tu orden de child support, ahora, ¿qué es lo que viene? Pues tienes que dividir las propiedades. ¿Right? O sea, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo sale un divorcio? Va a depender de las partes. O sea, legalmente un juez no te puede divorciar hasta que tengas 6 meses a partir de la fecha que emplazaste a la otra persona. Ahí es donde empieza a correr los 6 meses y no hay manera ni nada en la ley que te diga, te puedo divorciar mañana o en un mes. No funciona así, son 6 meses. ¿En cuánto tiempo las partes pueden llegar a un acuerdo? En un mes. Todo depende de lo que las partes o qué tanto quieran pelear o qué tanto quieran litigar, ¿no? Entonces va a depender básicamente de las partes, va a depender de porque lo que quieran hacer, ¿ok? Pero durante los primeros 90 días después de que inicia un divorcio, tiene que haber ¿cómo se dice? Disclosures, que tienes que decirle a la otra parte, entregarle todos los documentos donde tú vas a declarar todos tus bienes, todas tus deudas, cuánto ganas, qué es lo que necesitas y todo se tiene que comprobar, ¿ok? Entonces, en esas declaraciones tienes que poner dónde está la propiedad,
está el lote, el apartamento, todo. Y en esos disclosures, en esas declaraciones que tú estás haciendo, tienes que decir, ok, esta casa que está en Tijuana, esa no es del matrimonio, esa es una herencia que yo recibí de mi mamá. Y tienes que comprobar cuándo la adquiriste, si la adquiriste antes del matrimonio o durante el matrimonio como herencia. Tienes que decirle a la otra parte cuánto vale esta propiedad y cuánto se debe en la propiedad para tratar de calcular cuál es la plusvalía de esa propiedad. Tienes que declarar todos tus muebles, las cosas que hay en la casa, si hay obras de arte, si tienes colección de monedas, colección de pistolas, colección de lo que tengas, hay que declararlo. Igual tienes que declarar si son cosas que tú estás reclamando como tu propiedad separada o propiedad del matrimonio, que es lo único que puede dividir el juez, ¿ok? Tienes que declarar todos tus vehículos, todos, el año, el modelo, tienes que comprobar cuánto vale, cuánto se debe, cuándo se adquirieron, etcétera, etcétera. Tienes que declarar todas tus cuentas de ahorros, todas tus cuentas de cheques, todas tus cuentas de inversión, todo lo tienes que declarar, todo. Y todos estos estados de cuenta que deben de existir en algún lugar, si tienes estas cuentas, tienen que venir fechados con la fecha de separación, porque solo lo que se adquiere hasta la fecha de separación es lo que se va a dividir. Si tú después del día de la separación vas y abres una cuenta de banco, lo que deposites en esa cuenta se asume que va a ser tu propiedad separada porque se adquirió después de tu fecha de separación. Tienes que declarar todo el dinero en efectivo que tienes. ¿Dónde está? ¿Cuánto hay? Esa parte nadie la cumple por razones obvias. Tienes que declarar si estás esperando un reembolso de las autoridades de Hacienda, del IRS, etcétera, etcétera. Tienes que declarar si tienes seguro de vida. Si es un seguro de vida de esos que acumulan valor, tienes que comprobar si lo adquiriste dentro del matrimonio, etcétera, etcétera. Yo a todas las personas les recomiendo, básicamente les puedes hasta exigir que tengan un seguro de vida, aunque sea por poca cantidad, mientras que tengan la obligación de pagar sostenimiento. Y la beneficiaria o el beneficiario es el otro padre de familia. ¿Por qué? Porque si esa persona fallece o le pasa algo, es quién va a pagar el sostenimiento si estamos hablando de niños pequeños o de matrimonios de larga duración. Eso es bien importante saber esto. Tienen que declarar también todas sus acciones, bonos, todo tipo de inversiones que tengan. Igual se tienen que declarar todas tus cuentas de retiro, ya sean 401ks privadas o pensiones federales, si eres empleado del gobierno federal o si eres empleado del estado, tienes que declarar todo. Si tienes negocios, tienes que poner el nombre del negocio, cuánto más o menos vale. Y si por ejemplo es un matrimonio donde hay muchos bienes, muchos negocios, pues vas a tener que contratar expertos que son los contadores forenses o los evaluadores para evaluar tu tipo de negocio, porque cada negocio es distinto. O sea, hay personas que se dedican exclusivamente a evaluar prácticas de abogados como yo, digámoslo así. En fin, también tienes que declarar cualquier otro bien, cualquier otra cosa que no hayas declarado. Un timeshare en Puerto Vallarta o qué sé yo, eh, no sé, cualquier otra cosa que hayas declarado, que no hayas declarado. Y igualmente, ya que declares todos tus bienes, tienes que declarar todas tus deudas. Tienes préstamos estudiantiles, le debes al IRS, le debes al gobierno, le debes a las tarjetas de crédito, cualquier otra deuda que tengas. Tienes deudas por gastos médicos, tienes préstamos personales. Todo se tiene que dividir, supuestamente 50-50 si se adquirió dentro del matrimonio, ¿ok? Y yo creo que con eso ya vi que ya se acabó el tiempo, entonces espero haber cubierto la mayor parte. Si todo eso está en orden y puedes comprobar, pues te va a ir muy bien en tu divorcio y te puedes casar al día siguiente, no hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Entonces espero, a ver, no veo preguntas, así es que les Ahí agradezco a todos la. alguien, gracias. Por ahí alguien que tenga preguntas.
para Claudia. Creo que fue demasiada información. Sí, Muchas gracias. ya sé, perdón, pero es No, que no, fue estamos así. tratando de procesar, ¿no? Toda la información. Sí, sí. Sí, mi lady, gracias. Pregunta. Pero si la parte declara bienes fuera de Estados Unidos y el juez puede decidir. Ok, este es un estado de community property. Community property, la definición de community property es propiedad que se adquiere dentro del matrimonio mientras que estaban en California y que está ahora, que estaban domiciliados en California. Tienes que cumplir todo esto. Eso se llama quasi community property, ¿ok? El juez, si tú puedes comprobar que lo adquiriste cuando estabas casada, que estabas viviendo en California y que compraste tu propiedad en México, digámoslo así, o en China, o en donde esté la propiedad, o una cuenta bancaria, o lo que sea, o un negocio, lo que sea, puedes decirle al juez que quieres la mitad de este negocio, pero te toca comprobar a ti. La carga de la prueba está en la persona que quiere que le den la mitad o lo que le toque de ese bien de esa propiedad, de ese negocio, de esa cuenta. El juez no tiene jurisdicción sobre la propiedad fuera de California o que esté en otro estado, pero como tiene jurisdicción personal sobre los esposos, él ordena a este esposo ve y hace transfiere esta o vende o lo que sea, o sea, se les dan órdenes directas a las personas, o sea, decir, tienes que ir a hacer esto con esta propiedad en México. La otra cosa que se puede hacer es, digamos, si hay una propiedad fuera de Estados Unidos, está en México, está en otro, en cualquier otro lugar, y hay una propiedad aquí, y la propiedad de aquí tiene más o menos el valor de la propiedad de allá, que es lo que sucede en muchos de mis casos. Yo tengo casos que viven aquí, por ejemplo, en Chula Vista, los que conocen, los que son de Baja California saben dónde es Chula Vista y saben que, por ejemplo, en East Lake tienen casas grandísimas, pero pues también tienen casas en Tijuana y tienen casas en Mexicali, tienen casas en Ensenada. Si el valor de esas casas es equivalente a la propiedad de aquí, alguien puede decir, ¿sabes qué? Tú quédate con lo de México, a mí me dejas lo de California. Y ese va a ser el acuerdo o va a ser la orden del juez, porque uno como peticionario, uno puede decirle al juez, ¿sabes qué, juez? Que dale aquella propiedad a él, está a nombre de él, allá trabaja, todo está a nombre de él, etcétera, etcétera. No tiene que estar a nombre de los dos, ¿ok? Puede estar a nombre de una sola persona. Perfecto. ¿Qué pasa si un cónyuge no notifica a su otro cónyuge del divorcio aprovechándose de que su pareja fuera de California, en Tijuana, con motivos de haber sido deportado? Si ella sabe que está deportado, ella va a tener que hacer, la notificación se tiene que hacer por medio de lo que dice el Tratado de la Haya, que no es nada fácil notificarles. No puede actuar ella, digo, si actúa de mala fe, pues actúa de mala fe. Pero una persona, por ejemplo, si alguien viene y me dice, mi marido está deportado, yo le voy a decir, tienes que seguir todo el protocolo de buscar tus cartas rogatorias, de mandar tu petición al Departamento de Estado, a Relaciones Exteriores, hacer todo el proceso para notificar a la persona legalmente. No es así nada más, no se puede hacer así como, en fin. Perfecto. Última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Dice, en caso de un divorcio en San Diego, donde existen hijos menores que viven en México, si procede el child support, aunque el domicilio de los menores sea en México. Siempre y cuando el papá, acuérdense que hay que tener jurisdicción personal sobre el que va a pagar. Por ejemplo, los niños nunca, o sea, digamos que los niños ni siquiera han pisado Estados Unidos, pero el papá trabaja en Estados Unidos, la mamá puede contratar los servicios del Departamento de Child Support Services o de cualquier abogado, mientras que exista jurisdicción sobre el papá. El papá tiene que estar en persona aquí, trabajar aquí, y la respuesta es sí. Esos menores pueden recibir child support sin ningún problema. Perfecto. Son las 5, no te Ok, quitamos más tu tiempo. no, no, Gracias a todos los que nos acompañaron. gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Fue una gran información, muchísima, pero muy buena. Ok, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde a Bye. todos.